Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, de donde nos estén escuchando. Avísenos desde dónde nos escuchan y en qué horario están. Bueno, bienvenidos a Desde la Calle, este programa que sale desde Agenda MX. Y esta vez tenemos un invitado que seguramente si ya lo están viendo, ya lo están nombrando. Ahorita vamos a decir su nombre. Es un personaje jalapeño. Es alguien que siempre ha estado ahí presente, que conocemos, o que si no conocemos está presente en nuestras vidas. Él es Eligio Ramírez Ríos, que está ahora con nosotros. ¡Saludos! Gracias, Jimena. Qué bueno que estás aquí, Eligio, qué gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Sabes por qué te invitamos? Porque eres toda una institución en Jalapa. Has sido un referente para muchos, para muchas, pero quienes te conocemos sabemos por qué. Pero hoy queremos saber quién es Eligio, ¿no? Y qué ha hecho porque lo conocemos por la Rueca de Gandhi, lo conocemos por ser solidario con movimientos sociales, lo conocemos porque siempre está presente cuando se necesita algo, siempre está ahí. Él y su equipo, pero él siempre está ahí. ¿Por qué, Eligio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama? Cuéntame. Pues mira, si nos remontamos, curiosamente hace rato estaba hablando con Alain Derues, músico de jazz que está en la Ciudad de México, y hablábamos del año 85, del temblor del año 85, digamos. Ese fue un parteaguas para muchos de nosotros, los que vivimos allá en la Ciudad de México, que tiene que ver con los movimientos, digamos, cómo nacen y cómo se empiezan a organizar la ciudadanía, y cómo vemos ante el avallazamiento y la negligencia del gobierno, digamos, cómo nosotros, la sociedad civil, empezamos a movernos, empezamos a organizar y a movilizarnos, a ser solidarios, digamos, que sabemos que la Ciudad de México es maravillosa en ese sentido, es algo que los que hemos vivido, los que hemos estado ahí, pareciera que ese monstruo no hay nada de solidaridad del lado humano, del corazón, pero sí lo encontramos. Sí existe. Es algo maravilloso, porque la gente también está ávida de dar, digamos, y de corresponder, digamos, y de repente te encuentras como esos ángeles, yo le digo esos ángeles urbanos allí, que de repente te echan la mano y que no sabes de dónde brotan, ¿no? Y es algo como hasta mágico, no sé, místico, claro. No sé, lo que tú quieras llamarle. Entonces, estando en la Ciudad de México, digamos que estamos hablando del año 85, yo pues sufrí parte de lo del temblor terremoto, pero por otro lado, tenía yo gente o amigos que empezamos a trabajar, digamos, empezamos a apoyar. Con brigadas. Con brigadas y todo esto, llevar medicinas, ir a lugares, digamos, que había como deportivos, donde se les daba terapia a las personas, se ayudaba a los niños, ¿no? Y parte de esto también, yo pude rescatar mi biblioteca que yo fui formando durante esos años que viví en la Ciudad de México. Wow. Y eso me permitió, digamos, ir haciendo lo que sería ya la Rueca de Gandhi, digamos, ¿no? Entonces, en este ahí se gesta. Ahí se gesta de alguna manera en la Ciudad de México, que tiene que ver con las lecturas que yo vengo haciendo, digamos. Digamos, yo antes de ir a la Ciudad de México, vivo en Acapulco, y empiezo a encontrar ciertos libros de Ríos, digamos, muchos hemos leído a Ríos, el libro que es maravilloso, el de La panza es primero, y muchos nos hicimos a partir de ahí vegetarianos, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la Ciudad de México, encuentro en el centro unas unos restaurantes vegetarianos, y ahí empiezo a ir a comer, luego me ligo con el Palacio de Minería, donde había talleres de poesía, con Javier Sicilia, que mucho le debo el nombre de la Rueca de Gandhi a Javier Sicilia por sus lecturas y por todo lo que él hablaba acerca de Gandhi, de todo lo que tiene que ver con el Oriente, con la filosofía, con la religión, con el budismo. Con la espiritualidad, sí. Exactamente, y yo ahí empiezo a conocer, digamos, a conocer. Hay un libro maravilloso que yo le recomiendo, que es de Germán Hesse, que se llama Mi Ideario. Mi Ideario. Este es un libro que yo leí en ese momento y me va abriendo, digamos, los ojos o las posibilidades de lectura a textos que yo no conocía. Entonces, yo creo que al final, como cada ser humano tenemos esta inquietud o avidez, digamos, de conocimiento, pues entrar a una librería es eso, o sea,
te puedes jactar, o sea, te puedes regodear, te puedes... No, y son mundos, ¿no? Cada Claro. libro es un mundo, un planeta. Entonces, en la Ciudad de México había todas esas posibilidades. Estábamos hablando hace rato con Alain Derbez, por ejemplo, de la librería del Sótano, que estaba en la calle en la Alameda, bueno, en la calle de Juárez, frente a la Alameda, que es la primera, se llamaba el Sótano, perdón, porque estaba abajo, estaba claro, abajo, sí. estaba en un sótano y cerraban a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, yo me la pasaba ahí. Estamos hablando de los años 80, digamos, Ya. en la Ciudad de México. Entonces, cuando vengo a Jalapa, yo ya traigo el nombre de lo que sería la Rueca de Gandhi, digamos. Ok. ¿Ya venías con la idea de generar una librería aquí o no ya, todavía? ya, porque yo ya había empezado allá en la Ciudad de México, Ya. había empezado a vender libros y de bueno, yo empecé vendiendo en filosofía y letras en el piso, digamos. Oh, ok. En el piso. Ajá. Entonces, todo eso de vender, ser ambulante lo conozco también. Toreé inspectores, nos metimos ahí en situaciones de protestas, de cómo negociamos o cómo buscamos los espacios. Claro. Fui a la Lagunilla también, conocí mucha gente ahí, a Monsiváis, por ejemplo, me acuerdo que iba ahí, Nestroza, ¿no? Y José Luis Rivas, que sigue siendo mi cliente desde allá, desde la Ciudad de México, ¿no? Pues todo el mundo conocemos a José Luis Rivas, ¿no? Se le acaba de hacer un homenaje, nosotros aquí en Jalapa le hicimos el año pasado. Entonces traía todo ya este bagaje, toda esta experiencia, digamos, de la Ciudad de México y todo el trabajar, digamos, ya de alguna manera, no con organizaciones, digamos, pero ya empezar a trabajar con la ciudadanía, digamos. Claro, porque estás trabajando con ciudadanía a base de un caos, ¿no? Hay un caos social, de pronto se despierta estas ganas de interactuar con gente desconocida incluso y se generan estas brigadas. Tú rescatas tus libros, tu librería, ¿no? Por así decirlo, a salir adelante, a empezar. Obviamente que los libros que vendes también le sabes, ¿no? Te los lees, entonces puedes dar como, ¿cómo se dice? Recomendaciones. Recomendaciones. ¿Cómo puedes hablar? Tips, digamos. Pero además con porque es llevar la vida cotidiana y además tener todo este contexto, no carga, sino esta nutrición que es leer, que es conocer otros espacios, ¿no? Y además no solo dices, bueno, voy a llegar a Jalapa a poner una librería pequeñita, o cómo fue. Bueno, nace así como una librería pequeña, digamos, pero también tiene que ver, digamos, con... Porque luego se expande, ¿no? Sí, tiene que ver con mi historia, digamos, porque yo nazco aquí en Jalapa, yo soy de Jalapa, digamos, por eso un poco ese rollo de decirme el último jalapeño ilustre. Sí, claro, por eso Esa es sí una lo broma eres. que hago. Y esta calle de Úrsulo Galván que encuentro este espacio que tiene, bueno, iniciamos con libros usados, Ajá. pero ante la demanda, ante lo que la gente está solicitando, digamos, busco yo otras posibilidades de Qué libros bueno, nuevos. Claro. Y me encuentro, bueno, yo ya tenía contactos, todo esto se da también a través de que yo hacía meditación allá en la Ciudad de México, digamos. Eso es muy importante. Entonces yo hacía meditación zen, el budismo, yo le digo, yo era nudista, no budista, que me oigan los budistas. Entonces iba a un grupo de meditación y ahí tengo contacto, por ejemplo, con Gerardo Gali, que era de la editorial Pax, y que tenía también una línea de libros muy Te interesantes. empiezas a entrelazar. Y yo voy con él y él me conocía y me dice, llévatelos, no hay problema, llévate la consignación y empezamos a trabajar. Y empiezo a tener contactos, te digo así, con editoriales, pero también eso tiene que ver con que yo ya conocía librerías, conocía editoriales allá, Claro. estando en la Ciudad de México, porque yo, estando trabajando Ahí en te el quedabas centro, ahí. Sí, ahí me la pasaba horas, por ejemplo, la librería Madero, que era muy clásica, muy Sí. junto al Sambor Los Azulejos, en la calle Madero, que ya Y desapareció. luego ahí se ponen varios libreros, ¿no? Súper. Sí, es en el Callejón de la Condesa ahora. Ese, En el ajá. Callejón de la Condesa, donde está el Sambor, la siguiente calle, digamos, Sí. hacia el Correo. Y Ahí uno encuentra minería. cada tesoro. Ajá. Entonces, todos esos lugares, digamos, que había de librerías, pues yo los recorría, o sea, yo la verdad, eran de mis lugares, ¿no? Entre los restaurantes vegetarianos, los cafés, las librerías y también bares, ¿no? Del centro, que ya han desaparecido muchos, desgraciadamente, y como librerías también en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la calle de 5 de Mayo, los que hemos estado en la Ciudad de México, esa era una calle de De librerías. puros libros, claro.
pero desgraciadamente ya no hay ninguna librería actualmente. Justo te quería preguntar eso, porque esto es en los 80s, ¿no? Ajá. 90s, todo bien, los libros, además Jalapa es una ciudad estudiantil, ¿no? Hay mucho movimiento, pero de pronto viene una era digital donde los libros ya no son tan importantes, eso ahorita lo platicamos, pero sí han ido desapareciendo. Sin embargo, la rueca, así como lo planteas como de libros usados y luego pasar ya a expandirse a editoriales, no te pudiste quedar en nada más tener una librería. Tenías que hacer un centro cultural, tenías que hacer un espacio para todos. ¿Por qué te nace hacer eso? Bueno, esa fue una propuesta, digamos que es un proyecto que fue muy, digamos, ambicioso. No lo pudimos sostener por cuestiones financieras. Claro. Pero era una propuesta que venía con lo que yo tenía en mente y lo que veía también la Ciudad de México. Es que era genial, ajá, es genial. Entonces, era abrir la posibilidad, digamos, de otra manera, digamos, de librerías, con cafetería, con sala de lecturas, con mesas de descuentos, ¿no? Que eso yo lo aprendí mucho en la librería del sótano, lo veía. Y tener el foro, el espacio, pues para esto, ¿no? Para presentaciones. Porque además era un espacio modular, o sea, de un espacio se podía quitar y se volvía a poner en otro espacio. Tenías la parte de abajo también donde se generaban obras de teatro a veces, las exposiciones artísticas, Sí, tú los estuviste ahí, grupos, me acuerdo. yo también expuse ahí, tocaron varios grupos, era un punto de encuentro comunitario para también muchas personas en ese momento. Sí. Y bueno, ahí se empezaron a gestar movimientos, por ejemplo, donde yo pertenezco a este colectivo, el Mahatma Gandhi. Ahí nos reuníamos, digamos, había un encuentro mensual de poetas, donde llegaban varios chicos a lecturas, digamos, como de micrófono abierto, y teníamos exposiciones, como tú decías, y teníamos una sala infantil, Me acuerdo de esa parte infantil. Un área infantil, digamos, donde los niños ahí estaban. Esta era, digamos, una propuesta que duró más o menos 8 años, yo creo. Bastante. Pero no cuajó, no digamos, yo creo que la ubicación no era, o algo ahí pasó. Busqué otro espacio que ahora es donde estamos, en Jalapeños Ilustres, donde había una librería, la librería de Cristal, digamos. Sí. Pero bueno, hemos seguido, continuamos con un pequeño foro, digamos, con la cafetería. Hay una cafetería. Ahora a un lado pusimos, hay unos murales, ¿no? Que se pusieron del lado insurgente, que curiosamente estaba viendo esta chica que acaba de ser, que le cambió la nomenclatura a las calles, ¿no? Que ahora ya no es Jalapeños, ahora es Jalapeñas Ilustres, ¿no? Que me llamó la atención y que yo creo que está creando ahí como, ¿por qué ponerles jalapeñas, no? ¿Y por qué no jalapeños? Entonces ya le pedí una placa para que pongamos ahí también en la esquina, ¿no? de la librería, que diga jalapeños. Porque ¿no? además, ahora que tú haces eso, justo, este espacio que todos conocemos, y si no lo conocemos, está ahí enfrente del Recreativo Jalapeño. Del Centro Recreativo Jalapeño. Es un espacio no muy grande, pero está repleto de oportunidades, de posibilidades y de cosas, ¿no? Porque tienen de todo, hay para todos los gustos en realidad. Pero a mí me causa, bueno, yo recuerdo que en Jalapa es una ciudad cultural, siempre ha tenido movimientos. Si alguien me puede decir dónde está la Casa de Cultura, estaría bien padre, ¿no? Pero esa funcionaba como una casa de cultura totalmente ciudadana, digamos, autónoma, hubiera tenido más apoyo y hubiera sido genial. Era un gran lugar, Eligio. Sí, y ahora que tiene estos murales hermosos que hicieron las compañeras, porque podrías, o sea, el tema es, tú has decidido hacer de los espacios para todos, espacios incluyentes, espacios bonitos, agradables, seguros, porque si no solo tendrías una librería. Sí, bueno, yo creo que hay que pensar que las librerías somos oasis, somos lugares donde son refugios, digamos, y en las ciudades, en una ciudad pues sabemos que es un caos de repente, que se vuelve muy complicado, muy problemático, hay gente que está pues estresada, busca estos espacios. Curiosamente con Alain, que digo que estaba hace rato, estábamos platicando de cómo uno va encontrando en las ciudades esos espacios, esos remansos, esos remansos, ¿no? Entonces Jalapa, si pensamos en Jalapa, hay muchos lugares, por ejemplo, están los lagos, están los parques, que tenemos bastantes parques, las iglesias. También. Muchos dicen, ¿por qué me meto en una iglesia? Bueno, no necesariamente tienes que ir a rezar, pero mira, es un espacio... Ajá, claro.
son espacios de tranquilidad, sobre todo en horas de que no hay misa, digamos, o incluso en misa, digamos, vas encontrando esos lugares, digamos. Y las librerías también son esos espacios, ¿no? Entonces, brindarle a la ciudadanía, pues a la gente de a pie, a la gente que va ahí, que encuentre ese lugar donde se puede tener. Puede estar ahí, pero despega, porque se ponen a leer, ¿no? Claro, va a encontrar otras posibilidades y de repente hay cosas que ni pensabas, ¿no? Que están ahí. Ajá. Entonces, esos son las librerías, digamos, esos lugares también que contribuimos a que la gente se detenga, ¿no? A que la gente reflexione, a que la gente piense y que diga, hay otras ventanas, hay otras posibilidades, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, cuando es una invitación súper abierta que pasen a la Rueca de Gandhi, no nos crean nada, vayan al chisme, cuéntenos si les gusta o no. A veces, muchas veces en esta sociedad, y lo hemos dicho, un pomo cuesta mucho más barato que un libro, ¿no? O sea, digamos, una botella de alcohol. Cuesta más barato que un libro y es complicado y a veces también uno piensa, no, es que leer pierdo tiempo, es que gasto dinero, ¿no? Hay toda una cosa del por qué vamos abandonando la lectura. La Rueca de Gandhi es una excelente propuesta porque es imposible llegar ahí y no quererte dar ese lujo de 20 pesos, de 30 pesos, que te vas a encontrar algo bien, algo que te va a gustar, que vas a poder leer y que está acorde a, ¿no? No son libros súper carísimos, hay para todos los gustos, incluso si no tienes un libro, porque a veces ha pasado, tú los consigues. No dices, no hay, los consigues. Sí, tenemos el espacio de la sala de lectura, digamos. Curiosamente, todos estos libros que ponemos a remate, que yo pienso, como cuando tú tienes, digamos, naranjas, ¿no? Y le exprimes a la naranja, eso ya sacaste el jugo, digamos. Ajá. Pero si le das una segunda exprimida, Viene el zumito, ajá. Viene, o sea, hay la posibilidad de que entonces en los libros es lo mismo, pues mucha gente, no, es que es el libro usado. Sí, pero si tú lo ojeas, tú le empiezas a hacer ese precio. Me decía un amigo el otro día, así, mira, te compré estos libros, pero por el precio, dije, yo lo voy a leer, vale la pena. Entonces, yo me veo que hay gente, digamos, que a veces no tiene la posibilidad de comprar el libro que te cuesta 300 pesos, pero que es lector, entonces está buscando lecturas también, ¿no? Puede, y entonces en estas mesas de remate va a encontrar esto, ¿no? Claro. Y a lo mejor va a encontrar algo que nunca se había imaginado, ¿no? Sí, hay tesoros, uno encuentra tesoros. Entonces, eso, y también sirve mucho para los jóvenes, digamos, los estudiantes, que están buscando lecturas, están buscando reforzar, digamos, sus materias. Por ejemplo, ahorita en este remate que tenemos en el nuevo espacio, que estaba por Rúa, están llegando muchos estudiantes, jóvenes, por ejemplo, de psicología, de pedagogía, ávidos, de medicina. Conocer. Que a lo mejor la edición ya no es la actual, pero tiene cosas que todavía le sirven a ellos, ¿no? Y a lo mejor como referencia también. Claro. Y entonces por 30 o 40 pesos se van a llevar un texto, digamos, que les va a dar todavía. O sea, no, y que está accesible en tus manos, que lo puedes oler, mirar, que si se va el internet no pasa nada, no se acabó el mundo, sigue siendo nuestro compañero el libro, ¿no? Sí, y por ejemplo yo veo mucho con los jóvenes de prepa cuando llegan ahí a la librería, porque estamos rodeados de escuelas ahí. Entonces, estos jóvenes llegan y lo primero a veces el olor, digamos, del libro usado, del libro viejo. Y se dan ahora sí como dicen el toque, digamos. Aquí huele a libros. Sí. Libros. Ahora, por ejemplo, que está regresando lo viejo, lo antiguo, lo vintage, digamos, ¿no? Y por ponerle un nombre, porque decir viejo tampoco es malo, o sea. No. Entonces, pero por ejemplo, la palabra que se tiene es, digamos, bueno, pues es vintage, ¿no? Que, por ejemplo, el LP está regresando, ¿no? El disco LP, ¿no? Y yo estoy ofreciendo también nuevamente LPs, discos, ¿no? Bien. Ya tiene rato, porque miren, eso, ahí, o sea, eso sería también como hacer todo un retroceso de cómo ha sido la librería en los diferentes formatos que ha habido de música, digamos, ¿no? Desde el cassette, desde el LP, luego el CD, las memorias, que bueno, yo no vendo memorias, no vendo memorias, lo intangible, las plataformas, digamos, y ahora el regreso que se está dando otra vez al LP y que seguramente después va a regresar el cassette. Claro. Va a regresar el cassette.
Entonces, todo eso que yo lo he vivido, digamos, pero ahora en esta oferta o en esta búsqueda que se está dando, también esta demanda, pues, que hay de LPs entre jóvenes, sobre todo muchos jóvenes, pues hay que tenerlo. Es que es resignificar, ¿no? Porque como tú lo decías, no, es que, y yo he conocido gente que dice, quiero este libro, pero ya está usado. Y dices, bueno, pero el contenido es el mismo. Sí, pero, ¿no? O sea, también es un cambio de mentalidad también, ¿no? Sí, de sí. valorar de lo que tenemos. También, por ejemplo, en el libro usado, lo que estamos haciendo es el reciclado, pues, al final. Estamos tratando de no que se imprima tanto, que no se derriben tantos árboles, no se utilice tanta maquinaria o el transporte, todo lo que implica, pues. Sí, porque sí hay todo un tema ecológico del por qué ya no tendríamos que usar libros. Uh-huh. Pero también es súper conveniente para la ignorancia que no tengamos libros, pero las industrias que cortan árboles y los talan y todo eso nos hacen responsables. Pero si nos dicen, no, mejor no libro porque puedo salvar un árbol. Es un autoengaño, también un poco. Sí, ¿no? sí, claro. Pero entonces, digamos, ahí está la posibilidad de que, bueno, tienes el libro usado y entonces ya no se imprime tanto, digamos, o sobre todo te abarata, también te ayuda en cuestiones económicas, ¿no? Claro, y a veces uno no sabe, una no es conocedora, y te llevas un libro, amiga, y ese libro, la edición, porque eso ser viejito, tiene un valor, Claro. ¿no? Y se valora. O sea, Sí. ahí sabrán. Sí, las primeras ediciones, que es de tal o cual editorial, o cual esta portada, ¿no? Claro. O si el libro viene empastado, digamos. Por ejemplo, cuando es una primera edición, normalmente son formatos más grandes. Cuando lo lanzan, digamos, al mercado por primera vez, lo lanzan en un formato, pues, de letra más grande, digamos, y después ya lo hacen en bolsillo, digamos. Sí, o sea, está, digamos, el mercado amplio de los libros. En Jalapa se pueden encontrar en estos espacios. Hay muchas librerías, recomendamos todas, pero la Rueca de Gandhi es un lugar excepcional realmente. Se respira distinto, la atención es buenísima. Y además, algo que yo siempre te he querido preguntar es, ya en Jalapa existe una feria del libro, ¿no? De pronto había una feria del libro. La feria del libro de la universidad. La Filu. Está la Filu, la feria del libro infantil Uh-huh. y luego una feria del libro por ahí. Y de repente, un día, surge una nueva feria del libro, como de la nueva feria del libro alternativo. Sí, bueno. ¿Cómo surgió esa propuesta? Digamos, en todo en este tiempo que yo he estado vendiendo libros Uh-huh. y que tenía la librería grande en la de Úrsulo Galván, digamos, donde te digo que estuve a punto de cerrar, me di cuenta también que así como yo podía cerrar, otros compañeros, otras librerías estaban cerrando en Jalapa. Entonces, afortunadamente, yo tuve un asesor que, bueno, tu abuela Eugenia me recomendó, y empezamos a hablar y a ver todas estas posibilidades, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, mira, si cierra otra librería, si van cerrando, es posible que después te toque a ti. Ajá, es que Entonces, eso pasa para todos, amigos. Sí, o sea, porque estamos dentro, pues, Uh-huh. estamos en la misma cadena, pues, ¿no? Una comunidad. Exacto. Entonces, ¿por qué no generas espacios donde se apoye, pues, a la librería, se genere, digamos, una venta, las posibilidades de venta, digamos, y reforzar, digamos, esos espacios y que no se cierren, digamos? Entonces, una de las convocatorias. Porque es formación de público también, ¿no? Claro, tiene que ver con más lectores, digamos, ir formando, generando más lectores, ¿no? Y eso tiene que ver con la promoción de la lectura. Entonces, convoco a unas reuniones, digamos, las primeras reuniones que hicimos con los libreros. Y bueno, Jalapa tiene sentido, pues ya tenemos hay muchas librerías, ¿no? Digamos, si lo vemos en términos de per cápita, porque, Uh-huh. o sea, hay bastantes librerías, o sea, estamos bien, digamos, en el sentido de librerías. Y nos faltan más librerías. Yo siempre digo que si Jalapa estuviera llena de librerías, eso sería maravilloso. Sí. Que encontráramos libros por donde sea. Yo le digo, es más, mira, en las cantinas, en los hoteles, sí, en los baños. Sí. Bueno, bibliotecas itinerantes también. Voy a desagregar un poquito y hablar de un personaje que es muy interesante y que también lo conocemos muchos, Silverio. Silverio, saludos, Silverio. Silverio, por ejemplo, él vende en las cantinas. Sí. Y él me dice, mira, yo me pongo a leerle a las señoras ahí.
Él es difusor de la lectura en los lugares más extraños. Y entonces dice, les empiezo a leer el poema tal y las engancho y me dice, ¿cuánto te cuesta ese libro? Genial, Silver. Entonces, digamos, todas esas posibilidades que hay de venta. Porque siempre está visto como que quien lee tiene un estatus o está como prefabricado un arquetipo de los que tienen que leer. No necesariamente, no. Yo creo que al final toda la gente tiene la posibilidad, o sea, la capacidad y porque al final es el disfrute, ¿no? Claro. A lo mejor alguien va a disfrutar un pastel de este tamaño, o un pan de este tamaño, o a lo mejor, pero alguien puede disfrutar algo muy pequeño, claro, digamos, ¿no? El disfrute no está en el tamaño, sí, no está en eso, sino en el que te sientes, en el que estés con el libro y generes todo esto que hay detrás del libro, ¿no? Toda la imaginación, todo lo que te da. Y que es una actividad, porque yo he estado con gente. Es intelectual, pues. He estado con gente platicando, vamos a hacer alguna actividad y a ver, díganle al compa de allá, ay, velo, si no está haciendo nada, solo está leyendo. No, espérense. No. Claro. No, entonces, mira, yo, como, digamos, doy atención o servicio, digamos, a muchos, a lo más posible, todos los sectores de la población, digamos, no me centro, digamos, en esto o en aquellos, ¿no? Claro. Trato de ser diverso, ¿no? Entonces, igual me puedo perder en esto, pero también me doy cuenta que hay lectores, digamos, que necesitan el libro para hacer cuentas, por decir algo, ¿no? Ok. Antes había un libro para hacer cuentas, digamos, no me acuerdo cómo le llaman, y que todavía lo buscan por ahí. Por ejemplo, el calendario de Galván. También. El calendario de Galván. Hay gente que busca el calendario de Galván. Todavía. Y sirve porque es una referencia para la gente que tiene que sembrar, que las lunas, cuando no, pues los es ciclos. Información contenida, o sea, es sabiduría, o sea, es de alguien que transmitió y sí, lo pudo poner en papel, y esto es una máquina del tiempo, porque pueden pasar 50, 70, 200 años y uno abrir otra vez el libro y ahí está la información, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, las revistas Selecciones, ¿no? Muchos hablamos de que... Ay, sí, como sí, no, es que es del capitalismo, es que... Pero luego traían cositas, ¿no? Pero traen cosas, por ejemplo, ahorita un compañero del colectivo Mahatma Gandhi me está pidiendo revistas de selecciones de los años 90, digamos, que traen, todo es un tema, dice, yo soy, por ejemplo, el estómago de Juan. Y entonces se va describiendo todo cómo es el Claro, estómago. tenían cosas muy científicas. Sí, por ejemplo, tiene una sección que se llama Enriquezca su vocabulario, ¿no? Y que te van preguntando ahí, y hay libros, por ejemplo, hay un diccionario de selecciones, yo lo recomiendo mucho, que son 12 tomos, que yo tengo varios ahí, pero es un diccionario también etimológico, de los pocos que hay, y entonces... Y tiene curiosidades y cosas sí, claro. Entonces, pero bueno, en las librerías de viejo, en las librerías de usado, puedes encontrar, bueno, regresando a este tema de las librerías, de las ferias del libro, de cómo nace o por qué hay esto, Jalapa es una ciudad donde hay lectores. Sí. Entonces, hay una demanda, pues. Ante la demanda tal, pues, tenemos que ver la posibilidad de que haya más ferias, más espacios. Me acuerdo que en la época del maestro Zúñiga, estamos hablando de los 90, cuando yo inicié, él decía que los libros, la gente se tiene que tropezar con los libros. Decía una frase de un escritor peruano, Manuel Escorza, que es en mangas de camisa, digamos, hay que ponerlos ahí para que la gente se tope con ellos. Claro. Y entonces esto es, digamos, lo que yo voy viendo también a través de los compañeros, porque hay muchas librerías y nos reunimos, nos organizamos, y que hasta la fecha tenemos 2 ferias de libros, digamos, que organizamos aquí en Jalapa, que es en el mes de abril, Abril y noviembre. Abril y noviembre son las ferias del libro. Alternativo. Sí, son de las librerías locales, digamos, donde participamos básicamente las librerías locales, apoyamos a la librería local. Estamos generando, pues, también, por ejemplo, todo un contenido que tiene que ver con la promoción de lectura, con vincularnos con instituciones también que nos apoyan en este sentido, y que también con los artistas también, artistas locales. Es que es lo que digo, Eligio no puede hacer una cosa, tiene que ser un nódulo también. Claro, de varias cosas. Integramos. Aprovechando. Sí, porque ahí se da todo un conjunto, es un tejido, pues, una red de apoyo.
Y en las librerías también igual se da lo mismo. Pues si tú tienes un espacio, necesitas todas estas gentes, toda esta gente que te va a dar la posibilidad. Por ejemplo, los separadores, ¿no? Entonces hay gente que se dedica a hacer, y que vive de separadores. Sí. Ahora, por ejemplo, se están dando mucho los stickers, estas También calcomanías. los stickers. Y entonces hay chicos que se dedican a esto, y que me llevan constantemente sus stickers, que me los dejan ahí. Sí, porque es material impreso, tiene que Sí. ver con la librería, claro. Y entonces se va dando todo este circuito, digamos, estos escaparates también de venta, pero que también donde nosotros las librerías no, digamos, no invertimos, pero brindamos un espacio, una Así es. de venta y nos apoyamos unos a otros, digamos, ¿no? Ujú. Y se va dando eso, para él vende, yo también. Ganar, ganar. Exacto, lo que se llama esto. Entonces, en estas ferias de libros es lo que buscamos, irnos vinculando, fortaleciéndonos. ¿Duran un día? No, duran una semana más o menos. Bien, perfecto. Duran una semana. O sea, no hay excusa, porque luego es, sí, se me No, pasó, todavía no. puedes ir. Ahora estoy tratando, el año pasado, por ejemplo, fuimos con un grupo también de aquí de los de Jalapa, porque ya este grupo de libreros ya está siendo reconocido, digamos, está siendo reconocido incluso. Es reconocido. Es reconocido, digamos, no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional. Sí. Como una organización donde los libreros tomamos decisiones y tenemos, digamos, nuestras decisiones son consensuadas, pues no hay una imposición. Y eso también es bien importante decirlo. Eligio, obviamente, y ahorita que nos contó esa parte espiritual zen, ¿no? Sí es parte de lo individual, pero hay mucha colectividad, tú contienes mucha colectividad, haces cosas en colectivo, si hay alguna compañera o compañero, conozcas o no conozcas, se ayuda, se hacen ahí espacios de punto de acopio, trabajas con tu propia colectiva, que es una colectiva de intelectuales, activistas, que hacen cosas maravillosas, que siempre nos andan poniendo en jaque, que nos hacen cuestionarnos mucho la realidad, al Estado, a los mismos movimientos. Y esa toma de decisiones que tú haces colectiva realmente ha transformado esta ciudad de Jalapa. O sea, digamos, en la vida de todos los que pasamos por esa biblioteca en Úrsulo Galván, que realmente la podríamos llamar como Centro Cultural Rueca de Gandhi, y luego te pasas a otro espacio y decides también que sea como un espacio también muy, muy comunitario. Luego tomaron las calles para hacer esta feria del libro, cuando la hicieron grandota. Sí, con Hipólito. Eso fue en la administración anterior. Bueno, no No, pero desde antes. Yo me acuerdo en Plaza Regina, antes Lerdo, todavía era época de Peña Nieto, una cosa así. Bueno, ahí nos pidieron el apoyo cuando estaban los ocupas, ¿no? Ajá. Estos jóvenes Y ustedes, de Casa Magnolia, ¿no? Así es. Casa Magnolia. Y ustedes llegaron y pusieron libros y se hizo feria del libro alternativo y se llenó y era una cosa así como que Sí. no lo podíamos creer de lo magnífico, porque muchas veces en movimientos sociales te dicen, ay, ¿sabes qué? Ponte a leer, ¿no? Así como si para edúcate, porque sabemos que la lectura nos educa, o sea. Claro. Entonces ponte a leer y decíamos, pero justamente parte de los movimientos sociales se rigen porque hubo lecturas, porque uno conoce la historia, porque, ¿no? Tienes que ver de dónde vienen los movimientos, o por qué son estos movimientos, o por qué están haciendo esto. Así es. Si no, No, y lamentablemente, o sea, tú puedes buscar información en internet, siempre lo hemos dicho, en vez de estar ahí en Face haciendo cualquier cosa, puedes buscar información. Sin embargo, esa información, ¿quién sabe de quién es? Cualquiera puede meterle al internet, pero los libros no. Los libros tuvieron que pasar una serie de procesos donde se confirma una realidad de la autora, del autor, y que se queda ahí como máquina del tiempo y que es información que siempre está ahí. Entonces, de ahí que tenga la importancia de que, como tú lo dices, que sea accesible y que lleguen y que los demás puedan adquirir conocimiento. Sí, tiene que ver esto también con la formación, digamos, porque al final hay una metodología, digamos, para leer, digamos, no es leer por leer Bueno, Rayuela. Rayuela, sí, sí, pero tiene un sentido, digamos, o sea, hay un universo, pues, pero cómo entras o cómo esa posibilidad que tienes, digamos, porque ya has leído, tienes una forma como lector, entonces tú dices, bueno, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, de un maratón, yo voy a correr 50 metros, 100 metros y después ya me meto al kilómetro, entonces tú vas en un entrenamiento. Digamos, de a poquito, ¿no? Y entonces a lo mejor leer Rayuela todavía no tengo esa capacidad, pero la puedo ir desarrollando, ¿no? Eso tiene que ver al final con una metodología de alguna manera, ¿no?
Entonces, cómo vamos encontrando, también la lectura es azarosa, digamos, llamémoslo así, porque no hay, digas, yo voy a leer, por ejemplo, todo esto y luego esto y así, digamos, eso cada quien va a encontrar. Ajá, la lectura es tan libre, Sí, ¿no? sí, sí, Tan sí, libre. ¿no? Yo, por ejemplo, algo que les recomiendo a los jóvenes cuando inician, que lean antologías, por ejemplo. Ok. Mira, léete una antología. ¿Qué te gusta? ¿Te ¿Qué gusta recomiendas ahorita, por ejemplo, para alguien que quiere empezar Bueno, a... yo acabo de leer, por ejemplo, un libro maravilloso que me gustó mucho, Momo, de Michael Ah, Ende. Momo. Entonces, Casiopea. Ajá. Casiopea, todo esto que tiene que ver con el detenerse, con el escuchar, Ajá. con el escuchar, digamos, poner atención y a veces no intervenir, curiosamente, ¿no? Momo es lo que hacía, no intervenía, pero cómo resolvía o cómo se daba la resolución. Es divertidísimo. O sea, sin que ella hiciera nada, simplemente estaba ahí, como este ente, como esta persona ahí. Para que se escucharan a sí mismos también. Claro, para ellos se escucharan, como tú dices. Y el tiempo también, cómo nos perdemos en eso de queremos ahorrar tiempo, pero terminamos ahorrando tiempo. Y esos hombres grises. Ay, qué hermosa es la lectura, es cierto. Por ejemplo, ayer estaba yo en un círculo de lectura en el que me invitaron y leímos un cuento que se llama algo, es sobre las criadas. Wildo Gombrowicz, que es un escritor polaco. Gombrowicz. Okay. Pero él vivió en Argentina, digamos, y no es muy reconocido, pero en la Universidad Veracruzana tiene en la colección que hizo de las traducciones de Sergio Pitol, ahí hay un libro de él, de cuentos, y bueno, leímos un cuento sobre las criadas, ¿no? De un hombre que de repente le gustan las criadas, o sea, él dice, bueno, a mí las mujeres estas delgadas, así, no va conmigo, yo prefiero estas mujeres regorditas, así, que tienen los pies hinchados, que huelen a esto, lo otro. Hace una descripción. Sí, pero también es un valorar a estos seres, estas mujeres marginales, digamos, sí, pero que tienen una función en la vida y que apoyan. Y que a veces son invisibles, sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho, por ejemplo, la literatura japonesa, ¿no? Yo soy un lector, me puedo decir que si conozco algo es de literatura japonesa, y podría recomendar, por ejemplo, un autor que me gusta mucho, es Kobo Abe. Debería ser un podcast de recomendaciones de libros, Eligio. Ahí lo dejamos para que digan que sí en los comentarios. La mujer de arena, por ejemplo, de Kobo Abe, que hay películas, es una película, tiene mucho que salió esa película, pero que tiene que ver con un hombre que anda por la playa buscando insectos y que quiere encontrar un insecto, porque los entomólogos, digamos, es buscar el insecto que no está clasificado. Ajá. ¿no? Y ponerle, pues, el nombre, ¿no? De él. Como los astrónomos. Exacto, ¿no? Pero él es curioso porque es como una metáfora, él es capturado por los habitantes de la gente que vive cerca de ahí. Ajá. Y lo meten a un espacio donde hay una mujer que está viuda, ¿no? Por eso se llama la mujer de arena, ¿no? Y ahí todo se genera toda una serie de cuestiones, ¿no? Oye, me encanta y tenemos que hablar en otro momento de más, porque de verdad que eres un tesoro del saber, como se llamaba esa biblioteca de mi infancia. Tesoro de la juventud. Tesoro de la juventud también, porque finalmente lo que nos dices, ¿no? Es justamente cómo los libros nos transportan. Claro. Nos llevan a lugares donde una puede estar sentada, en un café, en un parque, pero en realidad estás en otro lugar, estás en el espacio, estás en ese espacio con la mujer de arena, estás con Momo, te vas a otros lugares y eso es lo maravilloso y que se contiene en la Rueca de Gandhi y en muchos de los proyectos que tú generas. Y pues ya se nos va acabando el tiempo, pero te quiero agradecer muchísimo. No, pues a ti. A ustedes. Además, sí eres siempre has sido una persona que en lo personal yo te admiro. Cuando escucho hablar a la gente te admiramos, te reconocemos, sabemos lo que haces, lo que ayudas. Sabemos que esto es Jalapa, ¿no? También, entonces, todo el mundo hablamos, ¿no? Sí, al final hay una comunidad, digamos, como tal, reconocerte, porque no es, digamos, no eres tú un ser individual, ¿no? Sino eres un ser colectivo. Mira, yo tuve una experiencia que me gustaría decirle y agradecer. Sí. Hace poco, la semana pasada, se me cayó mi cartera cerca de la librería en la noche. Entonces, yo ya me di cuenta cuando iba llegando a mi casa.
Pero curiosamente, en ese de ir, digamos, hacia mi casa, dije, voy a buscar en redes sociales, lo voy a anunciar en redes sociales. Entonces, cuando llego a mi casa, veo que ya tenía unos mensajes de ahí de 2 personas. ¿Quién encontró su cartera? Eso, diciéndome, señor, lo estamos buscando a usted porque ya mi hijo encontró su cartera. Jalapa, te amo. Entonces, eso me hizo reflexionar y me dijo, sí, hay gente maravillosa, hay gente que puedes confiar y que está ahí. Así es. Y era un joven, entonces, porque a veces hablamos y decimos, es que los jóvenes no tienen valor, que no tienen... No, por supuesto. Y la mamá, digamos, ahí, la familia esta, me dije, bueno, mira, qué maravilloso, ¿no? Entonces, al día siguiente nos pusimos de acuerdo, él no quiso recibir nada de dinero, yo le di un vale para libros, pues, yo le pregunté que si le gustaba leer, sí, me gusta leer, entonces, pero este acto, digamos, de confianza, de honestidad, digamos, de él, me dije, su cartera está íntegra, cheque lo que... No tengo por qué checar, te agradezco. Desde el momento que él me contactó, pues quiere decir que no iba a tomar nada. No, y tiene que ver con esta, sin romantizar, pero que sí es cierto, o sea, somos muchísimos más las personas que no queremos estar fregando ni chingando, que queremos hacer, ayudar, ¿no? Y eso es Jalapa, y por eso desde la calle invitamos a Eligio para que nos cuente siempre. Pero no nada más aquí, te digo, en todos lados, o sea, en todos lados, yo creo que a veces tiene que ver con tu actitud también, digamos, o sea, no, el ser amable, ¿no? Me gusta mucho esta palabra, el ser amable, ¿no? El ser cordial, digamos, cómo somos amables también nosotros con nosotros. Y amable desde el sentido de, yo te brindo amor, y cuando una persona dice, es que Eligio es amable, es que es fácil de amar, porque es fácil de dar, es fácil de quererlo, no es una persona confiable. Entonces sí, el tener, sí creemos aquí en la reciprocidad. O sea, sí creemos en la reciprocidad, creemos mucho en la gente, y gracias a quien le regresó la cartera Eligio, muchas gracias. Sí, yo le agradezco infinitamente porque eso, o sea, me hace creer y me da la fe, pues, de que sí hay gente honesta, que hay gente que te está pendiente de ti y que te puede decir, ¿sabes qué? Aquí está lo que tú perdiste, ¿no? Pues esa persona hizo una cadena de favores por todo lo que le debemos muchos movimientos y muchas personas, Eligio. Entonces, con eso nos despedimos, Eligio. ¿Algún mensajito que quieras dar? ¿Alguna actividad que tengas próximamente? Pues tenemos, la de abril. En abril tenemos la feria que estamos organizando, ya estamos preparándonos, pues estamos en esto. Y también, pues asistan, vayan a las librerías donde haya, búsquense, métanse por ahí. Hay mucha gente que está vendiendo aquí libros también en el piso, a nivel de calle, pues, en Jalapeños, digo, en Enríquez, en las noches se ponen varios compañeros. Y en el corredor del Palacio de Gobierno también ahí están varios compañeros vendiendo, digamos. Vayan a los tianguis, en los tianguis también. O sea, yo les digo, miren, no hay pretexto para no leer. Que me vengan con que el libro es caro, que no tengo tiempo, que no sé qué. Sala de lectura. Vayan a sala de lectura, vayan a las bibliotecas, pidan libros prestados, lean hasta los boletos. El periódico del de junto, ¿no? Hay que leer todo, porque es información. Claro, entonces los que somos lectores buscamos siempre las posibilidades de estar leyendo, ¿no? Y la lectura también tiene que ver, porque no nada más es lo impreso, sino lo que leemos, ¿no? El lenguaje corporal. Es que leer nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a vivir. O sea, tú lees, vas a generar herramientas que tú vas a poder hacer lecturas de la realidad. Sí, ¿no? exacto. Eligio, nos despedimos. Gracias. Cualquier cosa, chequen la Rueca de Gandhi, vayan, asistan, cuéntanos el chisme ahí, cuál ha sido tu experiencia en la Rueca de Gandhi. Quiero agradecer muchísimo a Tomás por que siempre ha hecho este espacio para que podamos seguir platicando. Y con eso me despido, esperamos sus comentarios. Mi nombre fue Jimena Bío. Nos vemos bien pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Eligio.